Bien, en esta primera parte del video correspondiente a hoy vamos a hablar un poco sobre esta identidad conocida como identidad de Euler, que dependiendo del estudio que uno esté haciendo puede uno admitir esta expresión que relaciona la exponencial compleja e a la ix con coseno de x y el seno de x de esta manera, se puede adoptar como una definición. Sin embargo, como no estamos en un curso propiamente dicho de variable compleja, vamos a mirar unas pocas justificaciones que nos permiten de alguna manera aceptar que esta fórmula es verdadera. Digamos, una primera justificación tiene que ver con el desarrollo de la exponencial en serie de potencias. Recordemos que e a la teta es igual a una serie desde n igual a 0 hasta infinito de teta a la n sobre n factorial. Digamos que si expandimos esta sumatoria, cuando n vale 0 esto es 1, cuando n vale 1, bueno, y así sucesivamente. Bien, esta serie sabemos que es convergente para todo número real, es absolutamente convergente. Entonces, una primera posibilidad es reemplazar este teta por este número complejo, es decir, si hacemos teta igual a ix, entonces e a la ix sería como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de i a la n, x a la n, sobre n factorial. Y vamos a escribir los términos de esta serie por agrupación. Vamos a escribir primero los términos que tienen de esta manera, es decir, las potencias pares, más la serie, los términos de potencias impares. Recordando que i es la unidad imaginaria que se define como que i al cuadrado es igual a menos 1. A partir de esta definición encontraríamos que i a la 2n será lo mismo que i al cuadrado a la n, es decir, menos 1 a la n. Y de la misma manera, i a la 2n más 1, suponiendo que se cumple la ley de los exponentes. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión aquí y esta expresión para reemplazar en esta potencia, tendríamos que e a la ix se vería como la serie desde n igual a 0 hasta infinito, y a la 2n entonces sería menos 1 a la n, x a la 2n sobre 2n factorial, más, y al reemplazar i a la 2n más 1, entonces este i es independiente del n, lo podemos sacar de la sumatoria, obteniendo entonces estos dos desarrollos en serie de potencias que reconocemos precisamente como el desarrollo en serie de Maclaurin del coseno de x, y esta expresión sería el desarrollo en serie de Taylor alrededor del cero de la función seno de x. Es decir, lo que podemos concluir después de este argumento informal es que e a la x efectivamente es igual a coseno de x más y veces seno de x. Vuelvo y repito, lo que acabamos de hacer no es de ninguna manera una demostración, sencillamente es una justificación procediendo de manera informal en algunos pasos
para mostrar que esta definición digamos que tiene sentido. Damos una segunda justificación de esa relación, la justificación 2. Para ello vamos a considerar la función f de x, definida como e a la menos ix coseno de x más y veces seno de x, siendo x un número real cualquiera. Entonces vamos a derivar esta función teniendo en cuenta que lo que encontramos aquí es un producto de dos funciones. Entonces la derivada de f será la derivada del primer término, que es la misma exponencial, por la derivada interna, que sería menos i por más el primero, que es la menos ix, por la derivada del segundo. Entonces la derivada del coseno es menos seno de x más y veces. De esta manera f' de x, observemos que tenemos un factor común aquí dado por esta exponencial, factor de menos i por coseno, menos i por más i, nos quedaría i cuadrado, quedaría menos 1, con este menos quedaría más. Entonces observamos que efectivamente estos términos se cancelan y llegaríamos a que la derivada de f es igual a 0. Como estamos trabajando con x perteneciente al conjunto de los números reales, y los reales es un conjunto conexo, entonces de aquí podemos concluir que la f de x es igual a una constante. Bien, pero de la definición de f tendríamos, digamos que de aquí, tomando x igual a 0, f de 0 será igual a esta exponencial elevado a la 0, que es 1, coseno de 0 más seno de 0. Sabemos que el seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Nos está diciendo entonces que f de 0 es igual a 1, por lo tanto esa constante debe valer 1. Entonces si f de x vale 1, entonces toda esta expresión vale 1. Digamos aquí e a la menos ix coseno de x de donde, pues, si multiplicamos ambos miembros de esta igualdad por el exponencial, tendríamos que coseno de x más y veces, y nuevamente, digamos, a través de este argumento llegaríamos a esta expresión. Bueno, así de esa manera podemos continuar, dar otro tipo de justificaciones. Intentemos una tercera, una justificación 3. Y las otras justificaciones pues las podemos dejar como ejercicios en una tarea. Bien, para esta recordemos que la transformada de Laplace de una función f se define como la integral entre 0 e infinito e a la menos st por f de t de t cuando esta integral converja. Ustedes vieron en sus cursos de ecuaciones diferenciales que utilizando básicamente esta definición se encontró que la transformada de Laplace de la función, digamos, e a la alfa t, es exponencial, viene dado por 1 sobre s menos alfa, y de la misma manera, usando integración por partes, la transformada del seno, sabemos que es 1 sobre s cuadrado más 1, y la transformada del coseno de t, evaluada en s, será s sobre s al cuadrado más 1. Bien, como les
recordaba, pues esto es sencillamente utilizar la definición de transformada y integración por partes, en este caso, en la integración inmediata en el primero, para concluir que las transformadas de estas funciones son las que acabamos de escribir. Bien, entonces, aplicando esta primera relación, consideremos la transformada de e a la it. Entonces, esto será 1 sobre menos alfa, que en este caso el alfa es sí. Vamos a multiplicar, digamos, numerador y denominador por el conjugado del denominador. Entonces nos queda s más i. Acá tenemos esta diferencia de cuadrados que corresponde a s cuadrado menos i cuadrado, es decir, s más i sobre s al cuadrado más 1. O sea que la transformada de la exponencial se puede escribir como s sobre s al cuadrado más 1 más i veces s cuadrado más 1. Bien, pero este cociente lo identificamos como la transformada del coseno. Y de la misma manera, este cociente corresponde a la transformada de Laplace del seno. Estamos diciendo que la transformada de esta exponencial es transformada del coseno más la transformada del seno, y como la transformada se define a través de una integral, pues resulta ser un operador lineal, es decir, esta sería la transformada del coseno de t más, aquí falta este i, aquí, y por las propiedades de la transformada, como estas dos funciones tienen la misma transformada y además son funciones continuas, de ahí concluiríamos que i a la t es efectivamente coseno de t más i veces seno de t. Bien, entonces como les comentaba, podemos seguir dando más justificaciones, pero creo que es suficiente lo que hemos hecho hasta el momento para aceptar, digamos, que es válida esta identidad de Euler. Nos interesa esa identidad de Euler en relación con el curso que estamos adelantando, es básicamente por lo siguiente. Digamos, si e a la ix es coseno de x más i veces seno de x, y cambiamos o sustituimos x por menos x, acá nos daría e a la menos ix, será igual a coseno de menos x más i veces menos x, y recordando que el coseno es una función par, entonces este coseno de menos x es coseno de x, y el seno es una función impar, luego seno de menos x será menos seno de x. Muy bien. Entonces, de estas dos expresiones, si sumamos miembro a miembro esas dos ecuaciones, tendríamos que e a la ix más e a la menos ix. Entonces nos queda dos veces el coseno. Y estas partes imaginarias se cancelan, de donde obtendríamos que coseno de x se puede escribir en términos de esta combinación lineal de funciones exponenciales complejas. De la misma manera, si restamos las ecuaciones 1 y 2 miembro a miembro, sabemos que ahora al restar estas dos expresiones el coseno se cancela y nos queda dos términos iguales, en este caso a 2i seno de x, de donde el seno de x será igual a e a la ix menos sobre 12. Entonces, este es la primera aspecto importante que se deduce de la identidad de Euler, que nos permite expresar entonces tanto el coseno como el seno por medio de estas expresiones en las que están involucradas la función exponencial. Bien, entonces a manera de ejemplo, para ilustrar
la aplicación, digamos, de unas fórmulas de esta naturaleza. Supongamos que tengamos que calcular la integral, digamos, del seno de 2x por el coseno de 3x de x. Bien, este tipo de integrales trigonométricas usualmente en los cursos de cálculo se enseñan a evaluar usando una serie de identidades trigonométricas que usualmente uno no las tiene, digamos, presentes. Entonces vamos a utilizar precisamente esto que acabamos de escribir aquí para ver cómo podemos evaluar esta integral, llamémosla y. Entonces y sería igual, la integral es seno de 2x, utilizando esta expresión, sería e y de la misma manera el coseno de 3x usando esta fórmula, evidentemente cambiando en esta fórmula la x por 3x, nos daría e a la i vamos a esa expresión y a continuación pues vamos a realizar por las operaciones indicadas. En este caso digamos que sería 1 sobre 4i factor constante, y efectuando las multiplicaciones y aplicando las propiedades de las potencias tendríamos e a la i 5x menos este por este, entonces sería e a la menos i 5x por una parte, más este exponencial por esta nos daría entonces e a la menos i x, y esta por este nos daría entonces entonces esta primera expresión, teniendo en cuenta esta relación, se convierte, digamos, en 2 veces i y esta expresión de acá correspondería precisamente a esta con signo menos, sería menos 2 veces perdón, 2 veces seno de x, usando esta expresión de acá. Entonces vemos que este 2i con 2i se cancela con este y nos quedaría entonces un medio de la integral del seno de 5x menos seno de x, y ya nos queda sencillamente la integral del seno de 5x, sabemos que es menos coseno de 5x sobre 5, la integral del seno es coseno negativo con el signo menos, seno de x sobre 5. Esta corresponderá pues a la integral que estábamos buscando, sencillamente utilizando estas identidades deducidas de la identidad de Euler. Una segunda aplicación que podemos dar de esta identidad de Euler tiene que ver con el simplificar la siguiente suma, digamos coseno de x más coseno de 2x Vamos a calcular esa suma, es decir, la suma desde k igual a 1 a n de coseno de kx. Bien,
Entonces, la presencia de estos términos coseno de kx, que lo podemos pensar que es parte de esta expresión, nos hace, digamos, pensar en considerar esta exponencial, es decir, considerar la suma desde k igual a 1 hasta n de a la k y x, que pues usando la identidad de Euler se vería como la suma desde k igual 1 hasta n coseno de kx más y veces siendo pues esta expresión la que nos piden calcular. Bien, entonces si observamos el lado izquierdo que tenemos acá, se trata de la suma de n términos de una progresión geométrica, es decir, tenemos que esta sumatoria aplicando la fórmula correspondiente para la suma de n términos de la serie geométrica. Esta expresión se puede ver como un e a la ix menos e a la i Entonces, para simplificar un poco esta expresión, vamos a multiplicar numerador y denominador por e a la menos i x medios. Entonces, esta suma será entonces e a la i x medios menos e a la i, aquí nos quedaría k más 1 medio de x. Y aquí en el denominador nos quedará e a la menos ix medios pero recordando que e a la i teta menos e a la menos i teta era precisamente 2 veces i el seno de teta, teniendo en cuenta esta expresión. Entonces el denominador de esta sumatoria, claro, intercambiando aquí los signos, o sea, multiplicando por menos 1 el numerador y el denominador, quedaría esta expresión 2i seno de x medios, multiplicando por menos 1 arriba, nuevamente vamos a utilizar esta identidad de Euler para simplificar el numerador. Entonces, usando la identidad de Euler, en este caso con k más 1 medio de x como teta, tendríamos coseno de k más 1 medio x menos, y de la misma manera esta expresión con teta igual a x medios quedaría coseno el denominador sigue siendo el mismo. ¿Bien? Y vamos a simplificar entonces estas expresiones aplicando las identidades trigonométricas, ¿cierto? O sea, coseno, este coseno de esta suma se puede escribir como coseno